Saludos, amigas, hermanas en Cristo. La que les habla es Daisy Canepa, una sierva de Jesucristo, seguidora de Jesucristo. Y este tema que me gustaría tratar es algo que ya lo hemos estado viviendo, y yo creo que muchas de ustedes lo han estado viviendo y lo viven. Y quizás ya, si no es por su vida, va a ser por algún familiar, alguna amistad o la misma experiencia cuando están andando, ministrando y dando lo que el Señor dijo que demos. Porque el Señor dijo que vayamos y sanemos a los enfermos, que Él nos daba también autoridad para echar fuera demonios. Y todo eso es parte del caminar de un seguidor de Jesucristo. Tenemos tarea, tenemos siempre personas que se nos van a presentar, que se va a necesitar ministrarle liberación, se va a necesitar ministrarle la palabra, se va a necesitar que se ore por esa persona. Y muchas veces hay personas que sufren, que quieren ser libres, que quieren hacer la voluntad del Señor, y ciertamente han sido personas que se ha orado por ellas y es como que algo faltara, como que algo estuviera deteniendo eso. Y muchas veces yo creo que la principal es que no ha habido un cambio en su mente, ¿no? Uno tiene que verdaderamente tener ese cambio total en la mente, que eso va a pasar cuando se vaya revelando la palabra en nuestra vida. Y cuando el Señor nos hace libres, a veces va a venir ese ataque, va a venir nuevamente el enemigo a buscar lo que el cuerpo donde antes habitaba ese espíritu inmundo o se podría decir, esa opresión que había a través de un espíritu, pues va a querer regresar una vez que la persona ha sido libre. Y me gustaría, por favor, si me acompañan a Proverbios 26:11. Proverbios 26:11, que dice: como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y bueno, hermanas, a veces orando, el Señor me ha traído eso. Me ha hecho ver, una vez me hizo ver en una visión a un perro comiendo su vómito. Y eso pasa a las personas que han gozado de la libertad, han gozado de la sanidad, han gozado de que se han sentido libres totalmente y libres de opresión, pero han dado lugar al enemigo. No han sido sabios y no han cuidado su casa, no han cuidado su mente, no han cuidado su vida, no han cuidado lo que por donde pueda entrar de alguna manera el enemigo, las puertas donde podría entrar, que muchas veces yo creo que son los ojos, los oídos, la boca, y no han cuidado esa parte del sentido externo, donde uno podría captar, uno podría recibir algo, ya que es más que todo la parte emocional que podemos tener. Entonces, así pasa con una persona cuando regresa. Una vez que ha botado, ha salido, de pronto pues nuevamente vuelve a comer eso, nuevamente se vuelve a poner inmundo, se vuelve a enfermar, se vuelve a corromper. Y la verdad es que ese es el ejemplo que nos pone el Señor a través de su palabra. En 2 de Pedro 2:19, por favor, si me pueden acompañar a 2 de Pedro 2:19. Sí, 2 de Pedro, yo estoy en primera. Bueno, 2 de Pedro 2:19, hermanas. El 19 al 22. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción.
porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a volverse en el cieno. Me quedo pensando esta partecita, ¿no? que dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y verdaderamente, hermanas, si nosotras nos ponemos a pensar, si algo no podemos nosotros controlar, porque muchas veces hemos podido decir, no, yo soy así, esa es mi forma de ser, por eso yo me molesto rápido, esto no me gusta, me fastidia y siempre me va a fastidiar, yo soy así. Entonces, si tú no te puedes controlar, si tú vas a decir que tú eres así y por eso siempre te vas a molestar, entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Porque si nosotros no podemos controlar algo, es porque ese algo nos está controlando a nosotros. Entonces tenemos que prestar atención en eso y pedirle al Señor que nos enseñe, que nos dirija a través de su Santo Espíritu a ver cómo vamos a enfrentar esa situación, ¿ya? Entonces, por eso, hermanas, tenemos que autoevaluarnos siempre. Cualquier situación tenemos que... Dice que el espiritual lo juzga todo. Entonces, si nosotras vamos a hablar de nosotras mismas, no vamos a ver a los demás en este ejemplo. Si yo, por ejemplo, estoy fastidiándome por algo continuamente, yo tengo que estar delante del Señor y decir, Señor, ¿qué está pasando? O sea, tengo que tener humildad en reconocer mis errores. O si alguien me dice a mí, mira, Daisy, yo estoy viendo esto en ti. Entonces, yo tengo que prestar atención. No puedo estar cerrada o decir, no, se ha equivocado, o no, que esta persona no tiene discernimiento. No, yo tengo que pensar y irme donde el Señor y preguntarle, Señor, ¿me están diciendo esto de mí? Señor, ¿qué es lo que está pasando? Porque a mí me ha sucedido eso, que yo no, ¿cómo es posible? No, yo no. Pero cuando me postro delante del Señor y le pido, Él me dice, Él me habla. Y a veces uno dice que no, yo no cometo mayores cosas malas, no, yo no estoy pues hablando mal, no estoy pecando de una forma pues, qué sé yo, abiertamente y todo el mundo se da cuenta. No, pero a veces hay cosas que están en nuestra mente, que nosotros podemos divagar en nuestra mente, y eso también es una puerta abierta para que pues entre algo y de alguna forma entre algo que nos va a dañar. Si ya el Señor nos había liberado antes, si ya el Señor nos había sacado de eso antes, y entonces nosotros estamos nuevamente, como decir, aceptando eso y vamos a recibir nuevamente eso, y dice la palabra que el postrer estado viene a ser peor que el primero, ¿no? Entonces tenemos que ver esta parte, ¿no? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, si algo me está controlando, es porque sí, o sea, yo tengo que ver qué es lo que me controla. Tenemos que pedirle la ayuda al Señor, la ayuda del Espíritu de Dios para que nos enseñe y nos guíe, y tenemos que pelear esas áreas que todavía están débiles, que todavía cuando ya el Señor nos ha liberado, cuando ya nosotros quizás pensábamos que no lo teníamos, de repente regresa, de repente nos quiere molestar. Entonces tenemos que estar muy alertas, hermanas, para que cuando eso suceda tenemos que estar ojo con eso para que estemos peleando y se vaya.
se vaya para siempre. Se me viene mucho ese versículo, eso creo que está en Marcos 9:25, cuando Marcos 9:25, sí. Cuando se le presentó un muchacho endemoniado, le presentaron a Jesús un muchacho endemoniado y sus discípulos no pudieron con él. Pero Jesús, pues hablando al espíritu, ¿no? Dijo en el 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces yo creo que una de las cosas que el Señor nos enseña a través de su palabra es cuando uno reprenda, cuando uno hable algo, pues reprenderlo para siempre, que no venga más. Esa es una de las cosas que tenemos que mandar al espíritu inmundo para que no regrese más. Mateo 12:43. El enemigo va a querer regresar, hermanas. El enemigo simplemente es o sea, los espíritus son seres que buscan un cuerpo y va a querer un cuerpo. Entonces, pues lógicamente, si sale de uno donde ha estado tan confortable por tanto tiempo, entonces va a querer regresar. Mateo 12:43. Del 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, mis hermanas, cuando uno ore por alguien o por nosotras, estemos pues viendo que hay algo que no está bien, tenemos que estar conscientes de que el enemigo va a querer regresar. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a simplemente, él va a querer hacerlo. Nosotros podemos decir, pero él va a querer porque es algo que estamos viendo en la palabra. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice que encontró la casa ordenada, desocupada, barrida y adornada. ¿Ya? Entonces, esto es algo básico. Esto es algo que ya lo hemos aprendido muchas veces, que cuando recibimos al Señor, cuando nos arrepentimos, cuando decidimos pues tener una vida santa delante del Señor, tenemos que llenarnos de Él, tenemos que llenarnos de su palabra, tenemos que vivir su palabra, tenemos que obedecerla. Entonces ahí nuestro espíritu se va fortaleciendo, vamos a crecer a la estatura, ¿no? Dice, el carácter de Jesucristo va a ir siendo formado en nuestra vida. Entonces, cuando estemos así fortalecidos espiritualmente, va a venir, va a querer venir, pero no va a poder porque primeramente no va a estar la casa desocupada, va a estar llena de su Espíritu Santo primeramente, va a estar llena de la palabra, va a estar llena de Él, del Señor. Me gustaría, hermanas, que vayamos a Eclesiastés 5:19. Eclesiastés 5:19. Ay, se me fue. Ok, el del 19 al 6:2. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también
facultad para que coma de ellos y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Bueno, hermanas, con esto yo veo, ¿no?, que el Señor, cuando nos ha liberado, cuando Él nos rescata y nos saca del mundo de las tinieblas a su luz admirable, nosotras tenemos que cubrir todas las áreas que quizás en algún momento nos dañaron. Todas esas áreas que en algún momento fuimos débiles y caímos, tenemos que cubrirlas. ¿Ya? Entonces, cuando estemos a solas, a veces con los pensamientos, con las cosas que nos han podido hacer caer o dañarnos en algún pasado, tenemos que desecharlo. Tenemos rapidito nomás, tenemos que dejarlo fuera, como dije antes, la palabra de Dios debe de abundar en nosotras. Entonces no se va a dar lugar a esos pensamientos que alguna vez nos apartaron de Dios. Entonces nosotras también tenemos que ser agradecidas. El Señor nos da dones, nos da facultades, nos da regalos para disfrutarlos. Y muchas veces la queja ha sido un tropiezo muy grande. La queja ha sido una puerta abierta que hemos tenido nosotras para que de alguna forma el enemigo entre. Entonces el Señor nos da, dice que la facultad, o sea, este es un don de Dios y le da facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. O sea, aquella persona que no goza lo que tiene en ese momento, no disfruta lo que tiene en ese momento, es porque quizás no está de alguna forma como que le da cabida a lo que no es, al enemigo, y no entra, la palabra de Dios no mora en su corazón. Entonces está dando cabida a pensamientos que no deben de ser. Y uno, por ejemplo, a recordar cosas, ¿no? Al recordar el pasado, al recordar, se da la cabida y uno no reconoce lo que tiene. Por ejemplo, yo veo, ¿no?, que a veces uno puede renegar de los niños. Dios te da un niño, te da un pequeñito para que lo goces, para que lo críes, para que lo ames, para que le des palabra, y de pronto uno está renegando, uno está pues no disfrutando de ese niño, y el Señor pues nos habla, ¿no?, que Él nos da ese don, y aprendamos a disfrutarlo, aprendamos a no quejarnos, aprendamos a disfrutar eso que el Señor nos está dando. Yo quiero empalmar esto con otro versículo que está en Eclesiastés 7:10, que dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Cuando nosotras, pues como le estoy diciendo, ¿no?, cuando nosotras hemos salido ya, el Señor nos ha libertado y hemos salido de ese pasado, tenemos que ser sabias, hermanas. A veces hasta una canción también nos puede ser motivo de abrir una puerta
para pensar y estar pensando en el pasado. Entonces uno añora ese pasado, como que nos da pena y hasta podemos pensar lo que dice acá, que los tiempos pasados fueron mejores. Pero acá la palabra de Dios dice que no va a ser sabio pensar así, ¿no? Entonces uno abre una puerta. Tenemos que tener cuidado. Entonces el Señor nos da la capacidad para disfrutar. Es un regalo de Él que podamos disfrutar de lo que tenemos ahora, ¿no? Si el Señor te libertó, disfruta que el Señor te libertó. Si el Señor te dio su palabra para ser libre, para crecer, para abundar en su gracia, para abundar en su victoria, en la victoria que el Señor quiere que andemos cada una de nosotras, entonces vivamos eso. Que una de las oraciones que tengamos sea que el Señor, que eso que dice acá que es don de Dios, que nosotros podamos disfrutar lo que tenemos. Si tienes tus padres, disfruta a tus padres. Si tienes hermanos, disfrútalos. No reniegues de ellos, ¿no? Si tenemos hijos, si tenemos nietos, inclusive si tenemos un trabajo, disfrutemos de eso. Yo me acuerdo mucho, acá existen mucho los garage sales. No sé si, o sea, es como venta de garaje. Entonces un día estábamos con mi hermana y había un vecino que estaba vendiendo unos muebles. Y él dijo, bueno, estoy vendiendo acá estas es como decir, estas porquerías. Algo así dijo, ¿no? Y mi hermana le dijo que no llames porquería lo que un día fue de bendición para ti. Lo que un día tú disfrutaste. Lo que un día Dios te dio para que lo disfrutaras. Entonces, el hombre se quedó callado, no dijo nada, que no sé qué habrá pensado y nos fuimos. Pero me quedé pensando, ¿no? Que si vamos a recordar algo de nuestro pasado, que sea verdaderamente de bendición. Que sea para bendecir, seamos sabias en eso. Entonces, reconozcamos siempre lo que Dios nos da. Siempre todos, haya sido cosas pues que si tuvimos una bicicleta, qué sé yo, y esta vieja, bueno, Señor, gracias, ¿no? Porque en su momento pues me sirvió. No, en todo seamos agradecidas, hermanas, en todo lo que el Señor nos da y pidámosle a Dios que ese don, que podamos ver verdaderamente todo lo que Él nos da y disfrutarlo, porque Él lo da para que lo disfrutemos. Entonces, Señor, que yo pueda tener esa capacidad de poder disfrutar lo que tengo. Y si no lo hay, si no existe esa capacidad, si no está, si nosotros estamos pues siendo unas desdichadas, hay que ver qué puerta se está abriendo para que eso no se produzca, para que ese gozo, ese crecimiento pues no se produce. Entonces tenemos que ver, y yo creo que el Señor en su amor y en su misericordia nos lo va a revelar. Entonces tenemos que trabajar esas áreas que estamos, pues que no nos deja avanzar. Vayamos a Hebreos 10:26, por favor. Hebreos 10:26. Al 27, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si el Señor nos ha libertado, amadas hermanas, y nosotros decidimos seguir en lo mismo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Qué pena, qué feo es esto, ¿verdad? Hasta miedo, ¿da? Hermanas, nosotros tenemos que
que seguir al Señor, como dice su palabra, con temor. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Si el Señor ya nos ha liberado, si el Señor ya nos ha rescatado, cuidemos esa salvación, hermanas. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tenemos que obedecer, hermanas, porque esto es para la eternidad. Estamos trabajando para la eternidad. Santiago 4:17. Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Ok, hermanas, si sabemos que algo tenemos que hacer, hagámoslo. Así tan simple. O sea, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, lo que sea, aún las más mínimas cosas. Si sabes que es bueno que saludes a tu vecino que por ahí como que no te gusta mucho, no te cae bien, pero sabes que el Señor dijo que nuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres, entonces hay que saludarlo. A veces pues como que no nos gusta, pero total, o sea, yo creo que a veces eso es prueba para nosotros, no es para Él. Porque quizás él no le va a importar o qué sé yo, pero delante de nosotros es una relación entre Dios y nosotros. Si el Señor nos dijo que nuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres, pues hagámoslo, es una obediencia. Entonces, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, que saludar a alguien es algo bueno, pues nos es contado por pecado. Es un simple ejemplo. Este es un ejemplo muy, muy mínimo, pues pequeño, que no nos va, como decir, no es un pecado de muerte, pero es algo que yo creo que va a ser de bendición. Al final estamos dando un buen testimonio a nuestro querido vecino. Romanos 12:21. Romanos 12:21, hermanas. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y por último, 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Qué tremenda es esta palabra. En realidad el Señor nos da una libertad tan grande, pero tan grande. O sea, la libertad es completa la que nos da. Pero no todo nos va a convenir. Nosotros podemos hacer cualquier cosa. Tenemos la libertad para hacerlo, pero no todo nos va a convenir. Y no nos vamos a dejar dominar por ninguna de ellas. Seamos como dicen, tenemos que ser dueños de nosotros mismos. Tenemos que nosotros controlar. El Señor nos ha dado, esto ya lo saben, espíritu de dominio propio. Así que tenemos todo lo que el Señor nos ha dado, lo tenemos, hermanas. Eso está, por su bendita misericordia, lo tenemos allí. Él es muy bueno. Así que cuidemos esa parte de no volver al vómito, no volver a lo que es. Si el Señor nos rescató de esa vana manera de vivir, pues mantengámonos ahí. Si el Señor nos libertó, mantengámonos en esa libertad para la gloria y honra de su nombre y para nuestra vida, para que tengamos una vida pues buena delante de Dios primeramente, y eso va a ser nuestra paz. Tener una vida obediente, una vida buena delante de los ojos de Dios es una garantía que vamos a tener paz. Paz para con nosotros, paz para con Dios. Cuando una persona tiene paz con Dios, eso fluye. O sea, simplemente la persona que tiene paz con su Creador va a estar en paz consigo misma, y eso va a garantizar una vida pues buena, exitosa, y una vida que de libertad total, libertad en la mente, libertad en todo, en el cuerpo, en todo, y también va a ser algo bueno delante de los hombres. Bueno, hermanas, yo espero que hayan sido bendecidas con esto y el Señor las siga fortaleciendo, las siga bendiciendo en todos sus caminos. Las amo mucho, hermanas.